el Señor bendiga su palabra. Amén. Que el Señor bendiga este tiempo. Vamos a abrir nuestros corazones para lo que el Señor quiere para con nuestras vidas. Y el lema que Dios puso en nuestros corazones, en nuestras vidas para este año, esperanza hay para tu porvenir, es una palabra que nos va a desafiar nuestras vidas. Y no solo nos va a desafiar, sino que nos va a remover muchas cosas en nuestro interior. Por eso va a ser un año donde el Espíritu Santo va a tratar con nuestras vidas, va a tratar nuestro interior, con el único objetivo de llevarnos a un nuevo comienzo. Amén. Cuando nos encontramos en medio de las dificultades, cuando nuestras expectativas se frustran, quizás nos podemos sentirnos como ese globo que ha perdido el aire. Nuestro corazón se desinfla, ¿vale? Empieza y parece como que no somos nada, ¿no? Nos desinflamos rápidamente. ¿Sabe? Y ahí hay un peligro, porque nuestras emociones comienzan a dar vuelta sin sentido ni dirección. Esos pensamientos que vienen a nuestras vidas, que nos atacan, que nos dicen tú no vales para nada, que nos produce temor a hacer ciertas cosas, que nos hace sentir poquito, pequeños. Y sabes, cuando damos pie, cuando le damos esa autoridad a esas emociones, a esos pensamientos, tenemos que tener mucho cuidado, porque el siguiente paso es una pérdida de nuestra conexión con Dios. Eso nos hace alejarnos de Dios, de esa conexión, de esa intimidad que tenemos con el Espíritu Santo, con Dios. Y cuando esto sucede, cuando perdemos nuestra conexión con Dios, cuando perdemos nuestra intimidad diaria con Dios, la vida comienza a carecer de sentido. No tiene ninguna ilusión y entramos en un bloqueo total. Dios trajo a mi vida una palabra que quiero compartir con vosotros, muy conocida, muy leída, y seguramente que Dios ha hablado en muchas ocasiones, y está en Juan capítulo 21, del 1 al 12. Juan, capítulo 21, del 1 al 12. Y dice la palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Canaán de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué dijo Simón Pedro? Voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les respondió: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió.
Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Un capítulo precioso, tremendo, y que nos habla de la aparición de Jesús a los discípulos junto al mar de Galilea, que también se llama mar de Tiberia, como hemos leído, después de su resurrección. Este es un capítulo que nos habla de una historia muy conocida por todos nosotros. Y también, si seguimos leyendo los versículos 15 hacia adelante, vemos cómo Pedro tiene, ¿no?, ese encuentro, esa charla con Jesús, que es de nuevo, ¿no?, restaurado y de nuevo comisionado al llamado que Dios puso una vez en él. Los discípulos durante 3 años, lo único que había hecho era seguir a Jesús. Durante 3 años su vida dependía totalmente de Jesús. Estaba al lado de él día y noche, escuchando de sus enseñanzas, disfrutando de sus milagros. Pero ahora todo había cambiado en la vida de los discípulos. Para los discípulos, estos momentos eran momentos de gran incertidumbre. Seguramente estaban confundidos por todo lo que estaban viviendo. Habían pues vivido, ¿no?, la muerte de Jesús en la cruz, el éxtasis de la resurrección. Jesús ya se había manifestado a ellos. Esto no era la primera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, sino ya Jesús se había manifestado en otras ocasiones. Pero ahora era diferente. Ahora Jesús no estaba con ellos todo el tiempo como lo hacía en los 3 años de los ministerios que estuvo en la tierra. Ahora Jesús aparecía a ellos y después desaparecía. Durante un tiempo sabemos que Jesús resucitado estuvo 40 días en la tierra hasta que ascendió a los cielos. Entonces las emociones de estos hombres seguramente habían llegado a su límite. Pero sobre todo yo personalmente me acerco, ¿no?, o me da ese sentimiento en la vida de Pedro. ¿Por qué? Porque Pedro pocos días antes había negado a Jesús. Recordamos la escena donde Jesús es arrestado y él estaba en el patio siguiéndolo, dice la palabra, de lejos. Y una persona lo reconoce y le dice: tú eres uno de ellos. Tú estabas con Jesús. Y Pedro le dice: no sé lo que me dices, no lo conozco. Y por 3 veces Pedro negó a Jesús. Pedro falló a su Señor. Y aunque él se arrepintió, porque la palabra nos dice que él lloró amargamente, todavía quedaba algo pendiente con Jesús. Todavía había algo pendiente en la vida de Pedro con Jesús que tenía que ser arreglado. Y yo creo que Pedro en esos momentos tenía una lucha mental fuerte sobre él mismo. Pedro le dijo en una ocasión a Jesús: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Incluso cuando estaba arrestando a Jesús, vemos cómo Pedro saca una espada y le cortó la oreja a Marco. Y ahora ese Pedro que vemos que confiesa delante de Jesús de que nunca lo iba a negar. Vemos que una persona impetuosa hasta el punto que no duda en coger la espada y cortar la oreja a Marco para que no se llevara a Jesús. Ahora la había fallado. Y quizás Pedro pensaba de sí mismo: ¿qué será ahora de mi vida? Quizás pensaba que su llamado a ser pescador de hombres ya no era valioso para él, sintiéndose indigno de servir al Señor. La palabra voy a pescar, que sale de la vida de Pedro, salió de una forma repentina.
Y esas palabras a mí me suena como si dijera, bueno, ya no hay nada mejor que hacer, ¿no? Así que me voy a pescar. Vuelvo a mi tarea. Es la señal de alguien que está en una depre, que no se siente bien con él mismo y que se cree que ya no sirve para nada. Y vemos que cuando él dice, voy a pescar, las demás personas, los demás discípulos se unen a Pedro. Venga, vamos contigo también, ¿no? A mí esto me hace ver, ¿no?, como un grupo de personas que quizás no tiene mucho sentido en ese momento de la vida, que no se encuentran bien, que tienen muchas historias en su mente, en sus corazones, y que uno de ellos dice, venga, vamos a ir para la caleta. Y otros dicen, venga, me voy contigo. No hay otra cosa mejor que hacer. ¿Me entendéis la idea? Es como contagiándose, no del COVID, sino del desánimo. Venga, pues vamos a pescar, ¿no? Por lo menos vamos a llenar nuestra barriga, ¿no? Vamos a comer algo. Así que yo veo aquí un cuadro de un grupo de hombres sin un propósito claro. Y para colmo, dice la palabra, que no pescaron nada. Y quizás, querida iglesia, tú te puedas encontrar en estos momentos en tu vida como que no tienes un propósito claro. Quizás te puedes preguntar, ¿qué sentido tiene mi vida para mí? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Quizás estás ahí luchando toda la noche, con tus propias fuerzas, pensando que Dios está lejos de ti, pensando que Dios no te escucha, pensando que Dios no te ve. Pero hoy yo quiero decirte que Jesús está más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Amén. Jesús está más cerca de ti de lo que tú te puedes imaginar. Y ahí vemos a estos discípulos que se van a pescar y se llevan toda la noche intentando coger una gran pesca. Y dice la palabra que no pescaron nada. Pero cuando ya iba amaneciendo, y esto me encanta, al amanecer. ¿Por qué? Porque el amanecer a mí me recuerda que hay un nuevo comienzo. Amén. Hay un nuevo comienzo. ¿Por qué? Porque hay esperanza en Jesús. Y no importa lo larga que sea la noche, no importa, iglesia, la oscuridad que puedas estar viviendo, siempre, siempre, siempre habrá un amanecer para tu vida. Siempre habrá un amanecer para tu vida. Y yo quiero que esto se te quede clavado en tu corazón. Porque igual estás luchando con tu circunstancia, con tus problemas, con tu enfermedad. Y quizás estás luchando en tu casa, en tu hogar. Y parece que como la noche no termina. Parece como que el amanecer nunca llega. Parece como si Jesús no estuviera contigo. Pero hoy quiero decirte que por muy larga que sea la noche, siempre vendrá un amanecer para con tu vida. Y que Jesús está a tu lado. Aunque quizás tú no lo sientas en estos momentos, aunque quizás tú no lo puedas ver, divisar, pero Jesús está muy cerca. Jesús está a tu lado. El amanecer nos recuerda ese nuevo comienzo, porque hay esperanza en Jesús. Su iglesia tiene que vivir en esperanza. Hijitos, le dice Jesús desde la orilla, ¿tenéis algo que comer? Y ellos respondieron, no tenemos nada. Y Jesús le dice, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces dice que la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Y querida iglesia, el Señor siempre nos ve. Él sabe de cuál es nuestra necesidad. Él sabe de cuáles son nuestros temores.
Él sabe cuando nos hemos alejado de esa comunión con su palabra. Pero Él también nos dice una vez más, echa la red. Sé obediente a lo que el Señor te está diciendo. Sé obediente a la voz del Espíritu Santo en tu vida. Porque tenemos a un Dios que habla. Él no es un Dios mudo. Él habla a su pueblo, Él habla a sus hijos. Por eso cuando Dios habla a tu vida, cuando tú escuches esa palabra de Dios en tu corazón, obedécela. Y si el Señor te dice, echa la red a la derecha, échala, aunque no lo entiendas. Confía en su palabra. Confía en su palabra. Ellos obedecieron. Y dice que ya no podían sacar las redes de la gran cantidad de peces. Y esto me habla de la bendición de Dios para con nosotros. Porque en la obediencia hay bendición. Y cuando somos obedientes, a pesar de nuestras circunstancias, Él nos sigue bendiciendo. Y yo creo que Dios tiene algo hermoso, no solamente para con tu vida, sino también para con esta iglesia. Él tiene algo grande. Y aunque quizás no lo podamos ver o divisar, si somos hombres y mujeres, jóvenes, obedientes a su palabra, si somos personas, hijos suyos que hacemos su voluntad, vamos a ver cómo Dios va a bendecir y prosperar nuestras vidas y esta iglesia. 3 años atrás de lo que ellos estaban viviendo, había ocurrido esa misma escena en las mismas aguas. Y la encontramos en el Evangelio de Lucas capítulo 5, donde Jesús se acerca, dice la palabra, a la barca de Pedro y le dice que se aparte un poco del mar, de la orilla, porque quería hablar a la multitud que allí se encontraban. Y cuando ya hubo hablado Jesús, cuando ya hubo enseñado, le dice a Pedro que bogara mar adentro y echara las redes al mar. Donde Pedro le contesta a Jesús, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra, le dice Pedro, echaré la red. Y dice que recogieron gran cantidad de peces que incluso las redes se rompían. Y fue entonces cuando Pedro dice que cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Y el Señor le hace ahí el llamado y le dice, no temas, Pedro, desde ahora será pescador de hombre. Y es ahí donde Pedro recibe ese llamado, es donde ahí Pedro recibe ese propósito para con su vida. Él toda su vida había sido pescador, pero ahora recibe el llamado, la comisión de ser pescador de hombre. Y ahora, después de 3 años, vemos a un Pedro en la misma circunstancia, muy parecida de lo que había vivido hace 3 años. Pero pensando de él mismo, ya no sirvo. Otra vez he fallado. Quizás mi llamado que Jesús me hizo ya no es para mí. Soy indigno de servir al Señor porque le he fallado 3 veces. Aún dice la palabra que maldijo. Pero ahora vemos de nuevo a Jesús que se estaba acercando. Se estaba acercando a Pedro para reforzar de nuevo ese llamamiento que un día le dio. Es como si le dijera, hey, Pedro, yo te conozco. Conozco de tus errores, conozco de tus faltas. Pero yo te llamé. Yo te llamé por encima de tus errores. Yo te llamé por encima de tu fragilidad, de tu incapacidad. Porque no eres tú. No es en tu fuerza, sino soy yo en ti.
Soy yo quien te capacito, soy yo quien te envío. Y es ahí donde de nuevo el Señor me sorprende. Porque a pesar de que hemos fallado, Él vuelve a encontrarse con Pedro y también vuelve a encontrarse con nosotros para darnos un nuevo comienzo, nuevas oportunidades para volvernos al llamado original. Sabes, yo no sé si tú te puedes identificar con Pedro, pero yo sí me identifico con él. Porque muchas veces me he dejado llevar por las circunstancias. Muchas veces mis ojos no han visto nada más que lo que tenía enfrente. Porque quizás mi fe se ha debilitado. Y me he podido sentir como Pedro. Pero qué bueno, iglesia, que Jesús viene a nuestro encuentro para recordarnos que Él nos puso un llamado en nuestro corazón. Que no es con nuestra fuerza, no es por lo que nosotros hacemos, sino es Él obrando en nosotros. No sé si te puedes encontrar que Dios habló a tu vida hace ya un tiempo. Y quizás ahora es como que yo no veo nada. Es como ese globo, ¿no?, que te desinfla. Y no ves. Y sabes, esos pensamientos corren por tu mente. Eso ya no es para ti. Eso ya no es para ti. Y el enemigo se aprovecha. Pero el Señor de nuevo viene a nuestro encuentro para decirte: yo te he llamado. Sé que me has fallado. Sé que no has dado la talla. Quizás como tú pensabas que la iba a dar. Pero el llamado te lo he puesto yo. Y yo sigo fiel. ¿Sabes? Cuando Pedro supo que era Jesús, dice que se echó a la mar y corrió de nuevo a su encuentro. Ahí podemos ver a un Pedro que amaba profundamente al Señor. Y sabes, si queremos que Dios siga obrando en nuestras vidas, a pesar de, también tenemos que tener esta actitud de Pedro. Tenemos que correr a Jesús. Tenemos que correr a Él. Ir a sus brazos. Romperte delante de su presencia. Quebrar tu vida y reconocer que eres pecador y que lo necesitas. Pedro corrió a Él, se echó a la mar y salió corriendo a su Jesús. Y me encanta lo que allí se encuentran sus discípulos cuando llegan a la orilla. Porque se encuentra un Jesús que había preparado un desayuno. Había preparado un fuego, había preparado un pez que estaba encima y pan. Y me encanta esta escena porque yo veo aquí que nos habla de comunión, nos habla de intimidad, nos habla de cercanía. Porque es ahí en la intimidad, es ahí en la comunión, cuando Dios comienza a hablar a nuestras vidas, comienza a restaurar nuestros corazones. Y me encanta, ¿no? Porque vemos el cuidado del Señor, cómo Él prepara ese desayuno que sabía que le iba a encantar como buenos marineros, ese pescadito a la brasa, después de una noche de trabajo.
ese pan. Y qué mejor compañía que el Señor. Y cuando ellos ya comen, Jesús establece una conversación con Pedro que no hemos leído, pero que yo sé que todos conocemos. Y si no, te invito a que lo leas en tu casa, los versículos restantes. Donde en esa conversación Pedro es restaurado y de nuevo comisionado para la tarea, para ese propósito original que él fue llamado. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el Señor te ha llamado. Tú lo sabes. Dios te llamó un día. Dios te llamó un día. Quizás ha pasado el tiempo y te sientes como ese globo, ¿no? Cuando se le quita el aire. Por circunstancias diferentes que cada uno podamos pasar. Y la mente comienza a venir esos pensamientos de derrota, esos pensamientos que traen temor, que nos paralizan y nos dicen tú no vales para nada, ya ese llamado ha caducado. Pero yo quiero hoy decirte que el llamado de Dios no caduca, porque Él es fiel. Pero si estás viviendo un tiempo donde la oscuridad no te hace ver, donde la oscuridad no te hace ver más allá, comienza de partir de ahora a mirar a Jesús. Dile, Jesús, yo quiero mirarte a ti. Yo no quiero mirar la circunstancia. Yo quiero mirarte a ti y obedecer tu palabra. Y sal corriendo de tu circunstancia y sal corriendo a Jesús. No vaya a sitios donde no vayas a encontrar a Jesús, porque muchas veces tendemos a irnos a los sitios equivocados. Sino corre a Jesús. Corre a su presencia. Levántate y desayuna con Él. Come con Él. Entabla una conversación con Él. Yo estoy segura que en medio de esa conversación Dios te va a hablar. Dios va a hablar muy concretamente a tu circunstancia. La falta de esperanza y la desesperación nos lleva a un bloqueo. Nos desorienta y por consiguiente nos aleja de su propósito. Y Dios nos ha llamado con un propósito, querida iglesia. Dios nos ha llamado con un propósito. Y yo quiero que hoy salgas tú de aquí diciendo, tengo un propósito en Cristo Jesús. Amén. Tengo un propósito. Tengo una identidad como hijo, como hija suya. Mira, aunque estés en medio del mar, aunque estés toda la noche trabajando, aunque no haya pescado nada, el Señor está en la orilla, viéndote. El Señor está ahí, diciéndote, ahora has trabajado toda la noche con tu esfuerzo, pero ahora comienzas a trabajar en mi nombre. Comienza a trabajar en obediencia y vas a ver los frutos. Vas a ver la provisión. Vas a ver cómo Dios derrama bendición y lluvia sobre tu vida, sobre tu iglesia. Vas a ver la mano de Dios obrando. Yo quiero que hoy te vayas de aquí diciendo, Señor, yo tengo un propósito en ti. Y que puedas recuperar ese llamado que quizás un día Dios puso en tu corazón. Y que lo has dejado aparcado. Porque te has dejado llevar por la circunstancia, por la vida diaria.
El Señor quiere que hoy tomes de nuevo ese llamamiento, ese propósito. Y que comiences a caminar en su fuerza, que comiences a caminar en Él y con Él. Aun cuando las cosas parecen que no tienen sentido, Él está en algún lugar cerca, preparándote una comida que te va a ayudar, que te va a sostener hasta que empiece a avanzar. Por eso comienza esa vida de intimidad con Dios. Comienza esa vida de intimidad con Dios. Quizás has dejado el desayunar con Él. Te levantas tan corriendo para tus quehaceres que a Jesús lo has dejado aparcado. Yo te invito a que en este día puedas retomar de nuevo esa intimidad con tu Padre. Porque es en la intimidad donde el Señor te va a hablar. Es en la intimidad donde el Señor va a restaurar tu vida. Es en la intimidad donde Dios te va a comisionar. Pero comienza, no lo dejes. Comienza a buscar al Señor. Comienza a decirle: Señor, aquí estoy. No entiendo nada, pero sé que tú eres real. Señor, estoy viviendo por unos momentos de locura, pero sé que tú estás ahí conmigo. Señor, te he fallado, perdóname. Y ahora quiero comenzar a caminar en tu voluntad, en tu propósito. Aunque tu barca esté lejos de la orilla, aunque te vea que en estos momentos no tengo rumbo ni dirección, Jesús está en la orilla. ¿Sabe? Pero la decisión de salir de esa barca y correr hacia Jesús es una decisión tuya. Es algo que tú tienes que hacer, que nadie puede hacer por ti. Tú eres el que te tienes que acercar a Jesús. Tú eres el que tienes que buscar al Espíritu Santo. Tú eres el que tienes que poner tiempo en tu agenda para darle el lugar que Jesús se merece. Quizás vas a tener que romper ciertas cosas, quizás vas a tener que quitarte de ciertas cosas que te está robando el tiempo, pero lo tienes que hacer. Comienza de nuevo a buscar esa intimidad con el Señor, para que Él pueda hacer y poner ese propósito original en cada una de nuestras vidas. Amén. Sabes, el Espíritu Santo ve tu vida. Hay a veces cuando uno tiene ganas de arrojarlo todo, porque ella dice: no puedo más. Y yo sé que hay muchas personas que están viviendo o están pasando por eso en estos momentos. De ya no puedo más. No veo a Jesús. Pero hoy el Espíritu Santo te dice: escúchame bien. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Veo esas noches de oscuridad, veo esos llantos, veo esa desesperación, pero yo estoy ahí a tu lado. Yo estoy ahí a tu lado. Corre hacia Jesús.
Corre hacia Él. Quizás va a haber una fuerza que te diga, ¿dónde vas? Va a haber esa lucha espiritual. Pero sigue corriendo hacia Jesús. Porque Él quiere restaurar tu vida. Él quiere sanar tu corazón. Porque tiene un propósito contigo. Tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y el propósito de Dios va mucho más allá de lo que nosotros estamos viviendo. A Pedro le dijo, serás pescador de hombres. Y todo que conocemos la historia de Hechos y vemos cómo Pedro se desarrolló, vemos cómo Dios lo utiliza de una forma poderosa. Y Dios quiere utilizar nuestras vidas. Dios quiere utilizar tu vida mucho más sorprendentemente de lo que te puedas imaginar. Dios quiere utilizar tu vida de una forma también poderosa. Dios quiere contar contigo. ¿Sabes? Los días pasan, el tiempo pasa muy deprisa. Vamos corriendo. Pero lo más importante es, ¿estoy yo haciendo su voluntad? ¿Estoy haciendo el propósito por el cual el Señor me ha llamado? ¿Sabe? Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero que Dios pueda obrar en mí. Y yo quiero hacer su voluntad y cumplir con su propósito. Y sé que muchas veces no es fácil, porque las noches oscuras vienen muchas veces a nuestras vidas. Pero es ahí donde tenemos que confiar en el Señor, porque hay esperanza. Esperanza hay para tu porvenir. Esperanza hay para tu futuro. Esperanza hay para esta iglesia. Por eso, queridos hermanos, y con esto quiero terminar. Aunque esté en medio de la oscuridad, comienza a creer que Dios está ahí contigo. Comienza que va a venir un nuevo amanecer, un nuevo tiempo, un nuevo comienzo para nuestras vidas. No te quede en lo que tus ojos ven, no te quede en tu enfermedad, no te quede en tu circunstancia familiar, no te quede que tu hijo no vuelva a Cristo. Que tu esposo o tu esposa, sino comienza a clamar a Dios, comienza a ver mucho más allá. Comienza a divisar a Jesús a tu lado, en la otra orilla. Comienza a vivir esa intimidad, esa cercanía con Él. Y deja que Él haga. Tú simplemente obedece. Simplemente obedece. Y haz que Él haga. Porque Él tiene un propósito contigo. Y yo quiero que hoy salgas de ahí, que te lo creas. Dios tiene un propósito contigo. Pero ¿qué voy a hacer yo? Tú vas a hacer mucho en las manos de Dios. Cada uno de nosotros somos instrumentos para su gloria. Dios te ha llamado para proclamar que Él es real, que Él vive, que hay solución para los perdidos, que hay esperanza para los perdidos, y esa esperanza se llama Cristo. Por eso, iglesia, yo estoy segura que si cada uno de nosotros nos levantamos, podemos decir nuestras oscuridades, nuestras noches oscuras. Pero a pesar de nuestras noches oscuras, si somos una iglesia que confía en Dios, que espera en Dios, que hace su voluntad, vamos a ser una iglesia donde vamos a ver los milagros de esa pesca milagrosa. Aleluya. Donde vamos a ver que las redes se llenan de peces. Porque tú vas a dar ejemplo y testimonio de Cristo en tu vida. Que a pesar de, y eso te lo ven tu familia, te lo ven tus amigos, te lo ven tus vecinos, te lo ven tu jefe.
Ven una vida que a pesar de confía en Dios. Y eso contagia amor, contagia fe, contagia esperanza. Y yo quiero que seamos una iglesia donde tiremos la red y muchos peces. Se puedan pescar muchos peces. Muchas vidas puedan venir a Cristo. Por eso sal hoy de aquí, diciéndote: Dios tiene un propósito conmigo. Y no importa la circunstancia, porque vas a salir de aquí con la misma problemática que has venido. Pero si sales de aquí creyendo quién eres tú, sabiendo que Jesús está a tu lado, sabiendo que tienes un llamado de parte de Dios, vas a salir de aquí diferente. Vas a salir de aquí con esa esperanza viva en tu vida. Y vas a ser un pescador de hombre. Donde vas a ser de bendición para las personas que te rodean. Ponte de pie, querida iglesia. Y con este sentir, yo te invito a que puedas levantar tus manos si te sientes como ese Pedro, que quizás has fallado a Dios, que quizás no te sientes indigno de servirle, como que ese llamado ya no es para ti. Yo quiero que tú hoy puedas levantar tu mano al Señor para decirle: Señor, Señor, me siento de esta manera. A ti no te podemos esconder nada. Sé que te he fallado. Sé que no he dado la talla. Quizás por la circunstancia que estoy viviendo me estoy olvidando de ese llamado que tú pusiste un día en mi vida. Pero hoy quiero decirte que renueves mi corazón. Señor, hoy quiero decirte que renueves mi vida. Y a pesar de que no vea, a pesar que la oscuridad no me haga ver, ayúdame a confiar por encima de cualquier circunstancia, porque sé que vendrá un nuevo amanecer sobre mi vida. Señor, en esta hora afianza, Señor, afianza tu llamado, refuerza tu llamado, Señor, a tu iglesia. Refuerza, Señor, ese llamado que tú hiciste un día a cada uno de tus hijos.